La palabra del Señor la tendremos en esta oportunidad en el profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 en adelante. Vamos a leer allí la primera parte de este versículo 47 del profeta Ezequiel, que dice de la siguiente manera: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él entrarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. Ezequiel fue un sacerdote que vivió como consejero a los judíos en uno de los tiempos más complejos, más difíciles de la historia hebrea, a saber, el cautiverio babilónico. Fuera de su tierra, los judíos fueron altamente amenazados por sus opresores, ya que se encontraba en juego no solo su identidad nacional como judíos, sino además su religión fue seriamente puesta en peligro. Al apartarse de Dios, el pueblo fue entregado al cautiverio. Duro golpe fue aquel cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén y la sitia prácticamente. El pueblo se derrumba, y solo por la misericordia de Dios se levantaron hombres como Ezequiel para promover la fe, para promover la esperanza en medio de una realidad tan sombría. Qué grato sería para el pueblo judío saber que, a pesar de la lucha, de la opresión y de la rebeldía de muchos, Dios no se había olvidado de ellos. Ahí estaba el hombre enviado por Dios, animándole y exhortándoles al arrepentimiento, conduciéndoles a una búsqueda vital de la comunión con Dios. Y uno de los mensajes de este profeta de Dios es el que acabamos de leer, y nos habla de un río de bendiciones, de un río que nace desde el templo de Dios. Ciertamente, este es un mensaje muy consolador y tremendamente esperanzador. Con razón, a Ezequiel también se le conoce como el profeta de la esperanza, del buen ánimo. Alabado sea Dios. Porque hay esperanza en Dios, porque hay esperanza en su santo Hijo Jesucristo.
Porque siendo hijos de Dios tenemos plena certidumbre de que Dios nos va a guiar a torrentes de aguas, es decir, nos va a conducir por pura gracia a las fuentes sanadoras de su Espíritu Santo. Basta creer solamente. Si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, dice Jesús, aunque sea pequeñita pero bien puesta en la persona de Jesús, podríamos ver maravillas, podríamos ver prodigios, milagros en el nombre del Señor Jesús. Podríamos orar por los enfermos, poner las manos sobre ellos y ellos sanarían. Podríamos clamar por aquellos que están oprimidos por Satanás y ellos serían libres. Ezequiel tiene una visión, una magnífica visión profética. Una visión que creo firmemente es para nosotros, para la iglesia en este tiempo, porque es un cuadro de restauración. Una restauración que podemos aplicarla legítimamente a la obra del Espíritu Santo, obra que realiza progresivamente en los corazones de los creyentes y que constituyen la iglesia, su amada iglesia, su especial tesoro. En esa visión, el profeta vio un río que salía del templo de Dios y que a medida que avanzaba se hacía más caudaloso y sanaba cada lugar por donde pasaba. Al pensar en esta visión, podemos asociarla sin ninguna dificultad con el Señor Jesucristo, porque Él en algún momento levanta su voz para identificarse a sí mismo con el agua viva. Allí en la solemnidad del antiguo templo, en la fecha en que se celebraba la fiesta de los tabernáculos, Él se levantó para aplicar a sí mismo la hermosa figura del agua que se vertía delante del pueblo cuando clama diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego el cronista explica que Jesús dijo esto en referencia al Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes y que se cumple maravillosamente allí en el aposento alto el día de Pentecostés en Jerusalén. Esta proclamación de Jesús no podemos separarla de la visión de Ezequiel. Es innegable el hecho de que está hablando del Espíritu Santo, cuyas aguas corren por las entrañas del corazón consagrado, del corazón humilde, y que llegan a convertirse en verdaderos ríos de bendición para otras personas, porque es sabido el hecho de que el templo del Espíritu Santo es el corazón arrepentido, es el corazón consagrado a la causa de Dios. Y es interesante notar que este río parte como un pequeño arroyo de aguas cristalinas, que a medida que avanza por tierras desérticas se va haciendo más profundo y va cambiando la fisonomía de los lugares por donde pasa, pues va formando vergeles de belleza asombrosa, de un verdor deslumbrante. ¿Se puede imaginar esta figura? A medida que el río avanzaba, a su ribera la tierra se iba sanando. Y aún dice Ezequiel, el mar muerto, donde ninguna criatura puede habitar por su extremada salinidad, es recuperado por las aguas sanadoras de este río de bendiciones. Dice que a sus playas, donde hoy si usted va puede ver turistas flotando sin esfuerzo por la densidad salina del agua, van a llegar. Entonces, ¿cómo no alabar al Señor? El río de Dios revitaliza. El río de Dios trae sanidad, trae vigor y finalmente dice el profeta, el templo llega a convertirse en morada del Dios Todopoderoso y recibe el nombre de Jehová Sama, que quiere decir el Señor está allí. Que Dios dé entendimiento a su pueblo en esta hora y glorias sean dadas a Él. Porque Él por su misericordia determinó que mi cuerpo y su cuerpo, imperfectos, necesitados, frágiles, se conviertan en su propio templo. Templo del Dios vivo, residencia misma del Señor Todopoderoso, Jehová Sama, lugar de la habitación de Dios. Yo no sé si usted cree esto, yo no sé si usted alaba al Señor por esto, porque si usted lo cree, porque si usted se identifica con esta realidad, habrá milagros. Si usted lo cree, habrá sanidad, habrá restauración, habrá vida eterna. Estimados oyentes, si Dios hizo por usted y por mí
¿Acaso no ha puesto en usted un potencial tremendo para bendecir? ¿Acaso no le dará la gracia para levantarse en victoria? ¿Acaso no le dará fuerzas para dejar atrás el pecado, amar a sus enemigos y predicar con autoridad el evangelio maravilloso del Salvador Jesucristo? Todo lo que vemos en esta visión resulta algo simplemente sorprendente, maravilloso en gran manera. Interpreta la condición más elevada de la experiencia espiritual de un hombre o mujer de Dios. Nos está diciendo, esto es lo que Dios quiere de su iglesia en este tiempo. ¿Puede una persona vivir alejada de Dios, entregada al pecado, dada a las maquinaciones de Satanás? Pero si esa persona se acerca confiadamente a Dios en humildad, con sencillez de corazón, queda tan lleno de la presencia sanadora, restauradora de Dios, que se convierte en un río magnífico, tan puro, tan fresco, tan saludable, tan potente, como aquel río cuyas aguas llevan bendición por donde quiera que pasan. Es evidente que este río representa al Espíritu Santo obrando en el corazón del creyente fiel, limpiándolo de todo pecado, sanándolo, ayudándolo y fortaleciéndolo, convirtiéndolo en un verdadero vencedor. Pero ¿por qué este río corre hacia afuera y no hacia adentro? ¿Acaso no es legítimo anhelar que ese río siempre corra dentro de nosotros? Creo que usted ya entendió todo, ¿no? Si el santuario, el templo de Dios solo se ocupa de dar agua, es porque cuando vive en nosotros nos enseña a mirar más allá de nosotros. El Espíritu Santo viene y arrebata nuestra autonomía, hiere de muerte nuestro egocentrismo y nos convierte en amadores de nuestros semejantes. Y entonces encontramos sumo gozo en dar y bendecir a los demás. ¿Le ha sucedido eso a usted? Pero ¿es esa su experiencia? ¿Puede decir el Espíritu Santo me está impulsando a amar? ¿El Espíritu Santo me está impulsando a perdonar a mis enemigos? ¿El Espíritu Santo me está impulsando a dar? Y si no es así, creo que es tiempo de hacerse un sincero examen delante de la presencia del Señor y averiguar cuánto he relegado la acción del Espíritu Santo en mi vida. Porque hay veces que el Espíritu Santo está tan relegado, tan apagado en nuestras vidas, que ni siquiera nos damos cuenta si Dios está en nosotros o no. Porque todo lo hacemos desde la perspectiva carnal, miramos como carnales, juzgamos como carnales, reaccionamos como carnales y andamos como pordioseros espirituales en vez de vivir la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Solo debemos permitir que el Espíritu Santo tome el control. Debemos quitar nuestros altares que están exigiendo nuestra devoción. Debemos levantarnos por sobre nuestra plataforma religiosa y poner a Dios en el trono de nuestro corazón, y Él va a hacer todo lo demás. Yo no sé si se fijó, pero las aguas no empezaron a correr cuando el cauce estuvo lleno, sino que empezó a correr en cuanto hubo en él el primer chorrito. Era prácticamente un hilo de agua. Quizá personificando un poco, el templo pudo haber dicho, pero yo necesito ese chorrito de agua, lo guardaré en mi interior, cerraré bien las rendijas para que no se escurra por ningún lado. Pero no fue así. Permitió que ese chorrito pequeño fluyera hacia afuera y cumpliera su ministerio de sanidad y restauración. Y así siguió hasta el fin, hasta llegar al mar muerto. Solo que cuando eso ocurrió, el poder de sus aguas era tan grande que transformó el mar salado, el mar muerto, inerte, en una agua fresca que generaba vida. Que el Señor hable a su pueblo en este momento. ¿Se imagina hasta dónde puede llevarle Dios si usted determina dedicar su vida a su santo servicio? ¿Sabe usted que Dios lo puede llevar al mismo mar muerto para llevar vida? No estoy diciendo que va a ir a Israel físicamente hablando. Lo que sí le estoy diciendo es que hay muchas personas, quizás muy cerca de usted, reprimidas, tan introvertidas, tan inseguras, tan carentes de amor, que se han visto imposibilitadas de entregar sus aguas, que han generado salinidad al punto de matar toda esperanza en su mundo interior. Están muertos del alma, están muertos del espíritu.
¿Llegará el río del Espíritu a aquellas personas? No se olvide que el río sale del templo, que usted es templo del Espíritu. La gran salinidad del Mar Muerto se debe a que no tiene salida. A través de los años, el Mar Muerto solo ha sido un depósito receptor, pero apenas logra desbordar sus aguas, éstas empiezan a producir vida. Vivimos en una sociedad de tantas desilusiones, de tantas frustraciones. El pesimismo, el antagonismo han levantado verdaderas barreras fortificadas. Quizá usted mismo se sienta deprimido en esta misma hora. Quizá usted mismo sienta que se ha muerto en su corazón toda esperanza. Yo le digo en el nombre del Señor, comience a creerle a Dios. Empiece a vivir su vida para Dios. Comience a vivir para ayudar a otros. Yo le aseguro que su vida tomará sentido. Se sentirá renovado, pero comience hoy. Hoy Dios quiere usar ese chorrito de su espíritu casi extinto en su ser interior. Es importante que sepa que este río solo puede provenir del templo de Dios, es decir, de un santuario, de un lugar santo y apartado para Dios. Y en este sentido, solo el creyente consagrado es santuario de Dios, porque determinó por fe separarse del pecado y dedicar su vida al servicio de su amado Salvador y Señor Jesucristo. En esto consiste la verdadera vida cristiana. Cuando se vive en esta esfera, del interior siempre correrán ríos de aguas de bendición. Hay una constante que dice que nadie puede bendecir a otro más de lo que él mismo ha sido bendecido, que no podemos dar lo que no tenemos. Juan y Pedro dijeron al paralítico que pedía limosna a la puerta del templo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y en efecto, eso fue lo que sucedió precisamente. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Nadie puede sacar agua limpia de una fuente sucia. ¿Cuántas veces escuchamos el mensaje de Dios y nos emocionamos y decimos: ahora sí, Señor, ya no más mi propia voluntad, sino la tuya? Pero no pasa una hora cuando nos damos cuenta que no podemos hacer mucho, que nuestro corazón está ocupado en miles de cosas que en realidad no debieran estar allí. Entonces simplemente Dios queda desplazado. Al mirar con detención este río que Ezequiel ve en visión, podemos notar que vertía su agua por debajo de la puerta del santuario. No descendía del cielo, ni de los cerros altos. El río manaba del lugar más bajo, donde la gente pisaba al entrar. Con el Espíritu Santo es igual. Su río puro y cristalino va a fluir del corazón más humilde, del corazón más sencillo y consagrado, de aquel corazón que se estima a sí mismo como nada, con tal de que crezca la gloria de Dios. Otra cosa que llama la atención sobre este río es ver la dirección que toma. Dice que va hacia el oriente, es decir, donde nace el sol. Este río es luminoso, es de la mañana, no es de la noche. No tiene relación con la vida antigua, pecaminosa, orientada a la oscuridad, al atardecer, sino representa la nueva vida. Esa vida que comienza con la resurrección de Cristo y vive en la anticipación de la mañana eterna con Dios. Ahora, si usted se fijó bien, ese río comienza con la forma de un arroyito con muy poca agua. Es tan pequeño que se desliza por debajo de la puerta, pero antes de llegar al mar se convierte en un torrentoso río. Así es también el Espíritu Santo. Comienza sin mucho ruido. Le agrada hablarnos al oído con un silbido apacible y delicado para hacernos ver que no estamos muy distantes de Él. No hay nada que exprese mejor la confianza que se nos tiene que el hecho de que se nos digan los secretos con voz suave y apacible al oído. Así nos habla el Espíritu de Dios, con voz suave, tan tierna que parece como si fuera su aliento y no su voz lo que oímos. Quizá por eso a veces no le reconocemos. Quizás porque tendemos a esperar vientos, lluvias, tormentas eléctricas, pero no nos damos cuenta que el ambiente está lleno de fuerza y de fuego electrizante, que lo que debemos hacer es simplemente conectarnos y aplicarlo al mecanismo de nuestras vidas.
Qué diferentes serían las cosas si solo pudiésemos reconocer esos primeros susurros de su voz. Sin duda comprenderíamos lo que dice Zacarías 4:6, que no es con fuerza humana, sino con mi espíritu, dice el Señor. Al primer recorrido, el mensajero celestial hizo que el profeta cruzara el arroyo. Al hacerlo, pudo constatar que el caudal iba aumentando hasta llegarle a los tobillos. Algunos escritos más antiguos dicen hasta la planta de los pies. Es decir, no era mucha agua. Quizás sí tendría 1 centímetro de profundidad. El profeta no fue indiferente. Pisó el agua. No importa si ésta le bastaba para mojarse la planta de los pies tan solo. Esto es como el primer paso de confianza hacia el Espíritu de Dios. El lanzarnos a la gran aventura de la fe. Es como decirle al Señor: Señor, mojo mis pies en este río de bendición. Esto implica fe, fe y acción, fe y obediencia. Es el comienzo. ¿Estaremos dispuestos a mojarnos los pies en el río de Dios? ¿Nos permitiremos lanzarnos a la gran aventura de la fe y del despertar espiritual? ¿Entraremos por fe al río de bendición en esta misma hora? Al segundo recorrido y al atravesar nuevamente el río 500 metros más adelante, el agua le llegó a las rodillas. Y las rodillas rápidamente las asociamos con la oración. Recordemos que como cristianos somos sacerdotes para este mundo en crisis. Somos intercesores por gracia de Dios. Dios quiere poner un espíritu de oración en su iglesia. Él quiere que las aguas del río puedan llegar hasta las rodillas, aunque en realidad espera mucho más. Pero me temo que ni siquiera nuestras rodillas han sido sumergidas en el río del Espíritu. ¿Puede decir que el río de Dios ha cubierto sus rodillas? ¿Puede decir con propiedad que está cultivando una vida de oración? Al tercer recorrido, 500 metros más adelante, el agua ya le llegaba hasta los lomos, la cintura. Esto indica inequívocamente el poder, la autoridad que da el Espíritu Santo a sus hijos. Ceñirse los lomos es índice de servicio, de fortaleza, de buena voluntad. Debe apoderarse del pueblo de Dios un espíritu de servicio, un espíritu de buena disposición delante de Él, de procurar fielmente los propósitos de Dios para nuestra vida. Fuimos llamados para servir. Y mientras no estemos en esa dinámica, el propósito de Dios va a permanecer trunco en nosotros. Dios no nos llamó para estar sentados en la banca. Tampoco nos llamó para servir en forma esporádica. Dios nos llamó para servir en la extensión de su reino. Y para que eso sea posible, también nos dotó con poderosas armas espirituales. ¿Puede decir que el río de Dios ya le ha cubierto hasta la cintura? Avanzar con el agua a la cintura no es fácil, pero es necesario espiritualmente hablando. Al cuarto nivel, 500 metros más adelante, dice que las aguas lo sobrepasaron por encima de su cabeza y ya la única manera de cruzar aquel río era a nado. Había alcanzado tal profundidad que el profeta ya no se sentía con fuerza suficiente para atravesarlo, por lo que se acostó sobre la superficie del agua y dejó simplemente que la corriente lo arrastrara. ¿Saben? Esta imagen representa al cristiano que está convencido de su incapacidad delante de Dios y que se entrega por entero a la voluntad de Dios, que deja que Dios lo lleve simplemente. Cuando un cristiano ha alcanzado ese nivel espiritual en su vida, todo lo que hace es obra de Dios. Todo es un milagro. Toda la fuerza del río le pertenece a Dios. Toda la vida queda rendida al Señor. Su propia autonomía ha sido conquistada por el Espíritu Santo de Dios. Ya no tiene excusas delante de Dios. Simplemente dice al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y yo te pregunto, ¿ese es el nivel que ha alcanzado tu experiencia cristiana? Cuando eso ocurre, el Señor comienza a obrar.
Su poder comienza a brotar de una fuente que no depende de nosotros, sino de Dios. Déjame decirte que es allí donde Dios quiere llevarte, es allí donde Dios quiere llevarnos. Ni siquiera con el agua a la cintura, porque todavía tenemos autonomía. El Señor quiere que le entreguemos nuestra voluntad, nos rindamos por entero a Él. Debemos dejarnos llevar por el río del Espíritu de Dios. No debemos resistirnos. No debemos anteponer nuestra carnalidad caprichosa y autocomplaciente. Simplemente debemos dejarnos guiar por Dios. Y a la orilla de ese río hay una infinita variedad de frutos. Se han restaurado todos los árboles y aún sus hojas se vuelven medicinales, gloria a Dios, hasta desembocar en el mar muerto. Y qué deprimente es esta imagen del mar muerto, tan cerca de Jerusalén, tan cerca del templo de Dios, de la presencia de Dios, tan cerca de la bendición, pero allí está el mar de la muerte, la puerta misma del infierno. Y esto es exactamente igual el día de hoy. Porque mientras nosotros nos regocijamos en la bendita plenitud del Espíritu, muy cerca de nosotros hay gente sumida en el dolor a consecuencia del pecado. Nuestras ciudades están llenas de aflicción. Es por eso que resulta imperativo que el río de bendición llegue hasta donde ellos están. El Espíritu Santo quiere capacitar y capacita a su iglesia para convertir desiertos en prados verdes, en vergeles, en lugares benditos. ¿Lo cree usted? Mi estimada hermana, estimado hermano en Cristo, tú que tienes el Espíritu de Dios en tu vida, haz que ese río fluya libremente sobre la sequedad espiritual. Ora a Dios para que así sea. Disponte ante Dios para que así sea. Déjate guiar por el poder de Dios en tu vida. Déjate llevar por el río del Espíritu. Deja que Dios te toque en esta misma hora y te capacite para extender su reino en la ciudad, en el lugar donde te encuentras o donde quiera que vayas. En el verso 35, allí en Ezequiel 48, en su última parte dice: y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa aquí habita el Señor. ¿Sabes? Ese bendito río trae al Señor. Ese bendito Espíritu Santo hace que Dios more permanentemente en tu vida. Dios busca hogar en nuestros corazones. Él quiere constituirse en el Rey de gloria de nuestros corazones. Si solo le permitiéramos entrar, oh aleluya. Si solo abriéramos la puerta. Él quiere establecer su palacio y su morada allí para siempre. Qué apreciable honor, ¿no le parece? Una vez le pidieron a un anciano arquitecto que diseñara un templo dedicado al sol. Él pensó, ¿cómo puede ser un templo para el sol? Y tuvo una idea. Lo diseñó completamente de cristal. Y dijo, este es el verdadero templo para el sol, porque el sol puede entrar y salir sin ningún esfuerzo. Estimados oyentes, Dios quiere templos transparentes, como aquel de cristal, que no refleje la gloria de quien lo levantó, sino de Dios. Templos en el cual pueda tener contacto directo con nuestras vidas. El Señor quiere habitar en tu corazón. Quiere que tu ser completo sea un Jehová Sama. Pero ¿aceptas este llamado? Te invito a que comiences por mojar la planta de tu pie esta misma hora en fe. Empieza a moverte en fe hasta nadar en el río maravilloso de la bendición. Creo que hoy es el día para que puedas empezar a depender de Dios.